Hola, bienvenidas al canal y si esta es la primera vez que estás aquí, pues ¿qué esperas? Suscríbete. Bueno, el día de hoy nos vamos a ir con el pantalón para caballero de la parte delantera. Nos vamos a ir de la talla más grande a la más chica. Vamos a empezar con la talla 48. Por si conoce a alguien, su esposo, marido, tío, primos, que les quede esta talla, pues comencemos. Lo primero que vamos a hacer es una vertical que mida el largo del pantalón. En este caso es de 110. Lo primero que hay que hacer es medir. Si usted está en una mesa con un papel, entonces se va a meter más o menos unos 15 centímetros a partir de la orilla de su papel y va a marcar para que aquí nos pueda caber también el pantalón trasero, ya que se hacen los dos en el mismo trazo, teniendo como referencia el delantero. Es un pantalón largo y cerramos la línea. Que quede bien derechita. Si las líneas nos quedan bien derechitas, el pantalón nos va a quedar igual y no tiene por qué salir torcido. Sí, todas las líneas están bien hechecitas. Vamos con el punto número 1, dice ancho de cadera 34.2. Entonces voy a marcar una horizontal. Y ahí voy a poner 34.2. Es un pantalón grande. 34.2. Me falta un poquitito aquí. Entonces alargo la línea y entonces pues debo descuadrar esta medida de ancho de cadera por mi largo de pantalón. Vuelvo a poner 1.10, de mi línea horizontal hacia abajo marco 1.10. Ay, me da apenitas ahí. Tengo que marcar también el ancho de cadera, a ver si me da, que es de 34.2. La cuarta de cadera 34.2 porque debe de quedar nivelado. Ajá, para que yo pueda cerrar el pantalón y me quede bien escuadrado. Entonces ahí tenemos el largo de pantalón por el ancho de cadera. El cuarto es un cuarto de contorno de cadera. Entonces aquí son 34.2, 1.10, 1.10, que es el largo de pantalón, por el ancho de cadera. Esto nada más es para mostrarles que así se escuadra el ancho por el largo en ambos lados. En las líneas paralelas nos debe de quedar la misma anchura o el largo. Vamos con el punto número 2, largo de tiro 28.5. Entonces de la esquina superior izquierda hacia abajo marco 28.5. Aquí. Ese es mi largo de tiro y lo voy a poner en el otro lado también. 28.5. Esa es mi línea de tiro y me voy con el punto número 3, avance de tiro 8.5. Entonces desde mi línea de tiro hacia la izquierda voy a marcar 8.5. Y me voy con el punto número 4, entra en la cintura a la derecha. Entonces de mi esquina superior izquierda hacia la derecha me voy a meter 1.5. Y me voy por el punto número 5, un cuarto de contorno de cintura 30.5. Entonces de donde me metí 1.5 me voy a seguir hacia la derecha para la cintura, para marcar la cintura 30.5. Aquí.
Voy a agarrar mi curva sastre y por donde está lo menos curvo, que es esta parte, porque la parte de abajo está más gordita, me voy a dar la semicurva para darle forma al pantalón. Entonces me voy con el punto número 6, guía tiro vertical 11.4. Entonces desde mi línea de tiro hacia arriba marco 11.4. Entonces me voy con el punto número 7, guía de tiro bisectriz 4.2. Entonces de la esquina que está en mi línea de tiro marco 4.2 aquí. Y voy a formar la horcajadura. Entonces acomodo a que se me unan los puntos y ahí tengo la horcajadura del tiro. Me voy con el punto número 8, largo a la rodilla 64.2. Entonces de mi línea principal horizontal hacia abajo marco el largo de rodilla 64.2. Igual del otro lado, desde mi línea horizontal hacia abajo 64.2, marco una horizontal y esta será mi línea de rodilla. Línea rodilla. Me voy con el punto número 10, un cuarto de contorno de rodilla, pero para eso yo debo de dar la mitad de mi pantalón a la mitad de la cadera que vimos, que son 34.5 a la mitad, son a los 17.2 yo doy la mitad, en la rodilla también 17.2 porque es la mitad, y en el tobillo igual, ya que todo me mide con el ancho de cadera. Divido el pantalón. Ay, se me mueve esta cosa. Se me baila con el pizarrón. Y ahí nos queda la mitad del pantalón. Esa rayita me quedó porque se juega la regla en la pizarra. Ok, entonces ahora sí ya puedo marcar mi contorno de rodilla. Punto número 10, 17.1, pero de cada lado. Del lado izquierdo yo pongo 17.1, que ahí me da. Y 17.1. Acuérdense que la mitad es de 17.2. Entonces ahí me queda mi contorno de rodilla. Luego me voy con el punto número 11, tobillo, 16.1. Entonces en la parte de abajo a la derecha marco 16.1 y es muy leve lo que le tengo que quitar. Y 16.1. Miren, muy poquito. Agarro mi metro y de la rodilla hacia abajo cierro al punto donde me metí o donde marqué los 16.1, prácticamente queda igual el pantalón del ancho de la parte de abajo. No hay mucha modificación y le voy a unir el tiro con la rodilla con lo más curvo de mi curva sastre. Y así me queda el pantalón. Ahora nada más me queda cerrar aquí el 1,5 centímetros que me metí a la derecha hacia la cadera. Y ahí tenemos el pantalón delantero, que es el básico. Usted sabrá si lo usa como pijama, como pantalón sport o como pantalón de vestir. Nada más que no trae bolsas. Esta es la talla 48. De contorno de cintura tiene 122 y de contorno de cadera tiene 137. Y nos vamos a ir con la parte trasera. Continuamos con el pantalón trasero de la talla 48. Lo vamos a hacer con plumón rojo. Vamos con el punto número 12, que es continuación. Dice, entra en la línea de la cintura 5.4. Entonces, de nuestra esquina superior izquierda hacia la derecha, nos vamos a meter 5.4. Aquí. Y vamos con el punto número 13. Sube en la línea de la cintura 5.4. En ese mismo punto que marcamos, vamos a marcar 5.4 hacia arriba.
aquí. Vamos a unir con una línea. Y nos vamos con el punto número 14, un cuarto de contorno de cintura más 4 centímetros de pinza, 34.5. Me voy a alargar 34.5. Pasando por mi línea de cintura, tocando 34.5 aquí. Y la voy a cerrar con una recta. Nos vamos con el punto número 15, avance de tiro, 6.5. Entonces, después de mi primer avance de tiro delantero, le voy a agregar 6.5 y lo voy a alargar. Me voy con el punto número 16, sale en el costado 4.2. Entonces, en mi línea de tiro hacia la derecha voy a marcar aquí. Y me sigo con el punto número 17, guía de tiro bisectriz 4.5. Entonces, aquí mismo donde marqué la bisectriz delantera, voy a marcar la bisectriz del trasero, que son 4.5. Marco 4.5 y es muy pegadito a la horcajadura delantera. Me voy con el punto número 18, guía tiro vertical 17.1. Entonces, de mi línea de tiro hacia arriba, marco 17.1 aquí. Y ahora sí puedo unir todos esos puntos. Entonces, este punto de 17.1 lo voy a pasar a este punto que subí. Y de ahí me voy a ir en curva, acomodando mi curva francesa. Si les queda un piquito, hay que afinar. Okay, para que nos quede así. Voy a unir entonces mis líneas de cadera. Voy a unir los puntos. Y me voy con el 19. Aumento en rodilla hacia ambos lados 1 centímetro. Entonces, en mi línea de rodilla yo voy a aumentar 1 centímetro de un lado y 1 centímetro del otro. Igual en la parte del tobillo. 1 centímetro para un lado y 1 centímetro para el otro. Este me va a quedar igual. Entonces, este lo voy a poner con el lado más angosto. Y voy a marcar hasta la mitad, hasta aquí. Después lo voy a voltear y me voy a seguir hasta la rodilla. Por eso deben conseguirse una curva sastre porque da muy bonitas formas. Y ya de ahí me voy al tobillo. Lo mismo voy a hacer con el tiro, con la parte más ancha volteada. Le voy a dar forma hasta el centímetro que me salí en rodilla, pegando con el tiro. Y después me voy en recto hacia esta línea que era el delantero. Pero que lo vamos a poner ahora como trasero. Entonces ahí tenemos los dos pantalones, el delantero y el trasero de la talla 48 para hombre. Como les digo, este lo pueden utilizar para pijama, short, todo lo que se les pueda ocurrir, pero este no tiene bolsa. Y pues las bolsas las vamos a ver pronto, pero primero nos vamos a enfocar a los pantalones. Bueno, por mi parte es todo. Yo espero que este tutorial les sirva y les guste y nos vemos en la próxima.